Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a dar inicio el día de hoy. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga en este día. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar en este lugar. Gracias porque tú nos permites tener libertad de estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos muestras muchas cosas en tu palabra. Gracias por las enseñanzas, por tu paciencia, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Te pedimos, Señor, para que pues el día de hoy tú pues abras nuestro entendimiento, para que tú nos muestres, Señor, hacer tu voluntad, para que tú estés con nosotros, para que tú nos bendigas y nos permitas también, Señor, que todas las enseñanzas que nos muestras el día de hoy se puedan quedar grabadas en nuestros corazones, sobre todo para que sean vidas, Señor, para que puedan también llevar muchas almas para ti, Señor. Sabemos que nos queda poco tiempo sobre la tierra y te pedimos para que tú nos ayudes, Señor, a seguir también trabajando en tu obra hasta que nos llames a tu presencia. Te pedimos, Señor, por todos los lugares donde se predica tu palabra el día de hoy, para que tú los bendigas, para que tú también les des libertad, Señor, sobre todo los lugares en donde hay persecución, para que tú les des también fortaleza, para que tú los traigas, Señor, y permitas que ellos también puedan predicar con todo tu poder para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver el día de hoy un pasaje, vamos a ver el libro de Salmo 143 y el versículo 10. Es un pasaje muy hermoso. El título para el día de hoy, Enséñame a hacer tu voluntad. Vamos a ir para esto, vamos al Salmo 143 y el versículo 10. Vamos a ver que realmente es algo muy importante todo lo que vamos a ver el día de hoy. Este es un versículo casi cerrando el libro de Salmos. Y ahí en este versículo muchas veces yo creo que lo hemos leído, pero realmente lo pasamos y lo pasamos muy rápido. Sin embargo, hay muchas cosas que hemos también pasado por alto. Dice el Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Muy bien, pues realmente es algo muy sencillo, realmente es uno de los versículos creo más pequeños que tiene la Biblia. Sin embargo, vamos a ver todas las cosas, ¿verdad? Este versículo, antes de hacer, tiene muchas enseñanzas, pero antes de empezar con las enseñanzas, empieza con una frase muy importante, enséñame. ¿Qué significará eso de enséñame? Cuando tú le preguntas a una persona si lo sabe todo, sin dudar, ¿qué es lo que contesta? De forma natural te dice, no, no sé todo. Pero cuando le dices, mira, entonces tienes que aprender, entonces ¿qué pasa? No, se cierra y ya no quiere aprender. ¿Por qué? Porque su orgullo no le permite reconocer su falta de conocimiento. Y eso le pasa a todas las personas. Parece totalmente contradictorio que por un lado te digan que no conoce todo, pero que también no está dispuesto a aprender. Por eso es muy importante, ¿verdad? Una de las cosas que nunca debemos olvidar es que nosotros no lo sabemos todo y también nunca vamos a llegar a saberlo todo. Entonces, ¿qué significa? Que nuestra vida es un constante perfeccionamiento. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, dice la Biblia. Dice, ese será, ¿verdad? Ese varón perfecto, hasta que todos lleguemos al varón perfecto. ¿Cuándo llegaremos al varón perfecto? ¿En 15 años? ¿En 20 años? El varón perfecto o la unidad perfecta, ¿verdad? Será cuando nosotros lleguemos a dónde? A nuestra casa. Cuando lleguemos al cielo. Como dice también la Biblia, ¿verdad? Es en donde Dios va a transformar este cuerpo que tenemos pecaminoso y mortal y nos va a dar otro totalmente transformado. Uno nuevo, uno perfecto, uno que pueda estar en su presencia. Sabemos que nuestro cuerpo, si estuviera en su presencia, pues realmente no puede permanecer, ¿verdad? Se desmaterializa, no puede estar el pecado. Vamos a Filipenses capítulo 3 y versículo 21. Precisamente es lo que Dios va a hacer con nuestro cuerpo. Qué maravilloso que algún día, ¿verdad? Nosotros los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos esta maravillosa esperanza. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice que Dios va a transformar este cuerpo pecaminoso, de humillación. Dice, para que sea un cuerpo semejante a la gloria suya. Y solamente Dios puede hacer eso. Qué maravilloso, ¿verdad? Que nosotros los que realmente nos hemos arrepentido tengamos esta promesa hermosa de que seremos transformados. Por lo anterior, ¿verdad? Eso significa que mientras estamos en el cuerpo,
Es decir, todo el tiempo que estemos en este peregrinar sobre la tierra, necesitaremos estar aprendiendo constantemente. Que no se nos olvide que todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Hay gente que conforme pasa el tiempo, después se sienten que ya todos se lo saben, que ya no les pueden decir nada, pues porque ya no le pueden decir, ¿verdad? Sobre todo conforme va avanzando la edad, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que ya todos lo sabemos, que no vamos a aprender de nadie, cuando en realidad no. Aquí dice que hasta que nosotros lleguemos al cielo, todo el tiempo estamos aprendiendo. Ahora, para poder aprender, debemos tener la actitud correcta, es decir, la actitud de recibir. Y eso solo se logra con un ingrediente, se llama la humildad. Sin humildad no vamos a poder aprender. La humildad es la que establece la comunión directa para poder entrar al trono de la gracia. Como dice en Hebreos 4, versículo 16. Por eso es importante que nosotros no olvidemos la humildad. Cuando en ese momento a nosotros se nos olvida, ya no podemos y ya no tenemos el acceso. ¿Qué dicen en Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ese acerquémonos es solamente de la forma correcta, es decir, con humildad. Cuando no hay humildad, ¿verdad? La humildad es la que abre las puertas del cielo para que empiecen a fluir las bendiciones de Dios. Mucha gente quiere las bendiciones de Dios, pero no van con humildad. Pues claro que no hay forma de que lleguen, ¿verdad? Es como lo que veíamos el otro día. Si yo tengo cerrada la llave, es imposible que salga el agua. Todo el tiempo que permanezca la llave cerrada, no va a haber agua. Lo mismo pasa. Todo el tiempo que no haya humildad, no va a haber bendiciones de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios no lo bendice? Bueno, pues si tiene cerrada la llave, nunca va a llegar. Por eso es importante, ¿verdad? También vamos a Malaquías, capítulo 3 y versículo 10. ¿Qué pasa cuando sí le abres a la llave? Mucha gente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando le abres a la llave y te salen 2 gotitas, una gotita, ¿verdad? Es desesperante cuando no tienes agua, ¿verdad? Pero Dios promete no darte una gotita ni 2. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. No solamente va a llenarnos de bendiciones, dice hasta que sobreabunde. ¿Te gustaría que en tu vida hubiera bendiciones hasta que sobreabunden? No solamente hasta que las contengas, hasta que se salgan y rebosen de tu casa, de tu vida. Pues yo creo que cualquiera. Entonces hay que abrir la llave para que lleguen, ¿verdad? Por eso cuando no hay humildad, las puertas del cielo permanecen cerradas. Y entonces no hay comunión con Dios y tampoco ninguna bendición. No es un misterio. La humildad, ¿verdad? Como vemos, no es una actitud muy común. Sin embargo, si queremos aprender, necesitamos aprender a ser humildes. Esta parte de enseñar, ¿verdad? El enseñar, ¿qué significa enseñar? El enseñar es el acto de instruir y transmitir conocimientos y habilidades. Eso significa enseñar. Pero si tú estás cerrado, pues no vas a poder recibir nadie, ¿verdad? Por eso nadie puede con orgullo aprender nada. Porque no tiene una actitud correcta para recibir. No hay posibilidad de aprender nada con una actitud arrogante y soberbia. Hay mucha gente, ¿verdad?, que no sabe hacer las cosas. Y eso no está mal. Tampoco es un pecado. El no saber no es un pecado. De hecho, es de lo más natural, porque nadie sabiendo. Sin embargo, por su orgullo, no son capaces de reconocerlo, y mucho menos de pedir ayuda. Ahorita hablábamos de eso, ¿verdad? ¿Por qué la gente se cierra? ¿Por qué la gente se aísla? ¿Por qué la gente? Pues porque piensan que ellos pueden hacerlo todos solos. Y no es cierto. Todo tiene que ver con la soberbia. Todo tiene que ver con la falta de humildad. Por eso es por lo que no recibimos. Hay muchas cosas que Dios quiere mostrarnos, pero nuestro orgullo, ¿verdad? Por nuestro orgullo no corremos a Dios creyendo que todo lo sabemos. Por eso nosotros no tenemos todas ese mar de bendiciones que Dios quería darnos. Por eso este versículo empieza, ¿verdad? Antes de entrar en materia, dice, lo primero que hay que hacer, Dios, enséñame. Eso es lo más importante. Si tenemos la actitud correcta, ¿verdad?, vamos a poder aprender. Entonces nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimas cosas
de las que tenemos que aprender. No solamente una ni dos. Ahora, yo creo que todos le hemos pedido muchas cosas a Dios. Haz un análisis en tu vida. ¿Tú cuántas veces le has pedido a Dios que te enseñe? No que te dé, que son cosas totalmente diferentes. Muchas veces nos acercamos a Dios para pedirle, oye, necesito esto y tengo y me falta. Pues sí, está bien. Pero ¿cuántas veces le has pedido, oye, Señor, enséñame a hacer tu voluntad? Porque ahí es donde viene la clave, ¿verdad? Por lo general, nosotros nos acercamos a Dios para pedirle que nos dé algo, pero nunca nos acercamos para pedirle que nos enseñe. Y nos falta que nos enseñe enormidades, ¿verdad? En nuestra vida, que nos dé sabiduría, que nos dé gracia, que nos enseñe a hablar con la gente. Es más, la parte más importante, que nos enseñe a hablar. ¿Cuántas veces ni siquiera sabemos decir las cosas? Es como en la escuela, ¿verdad? Hay muchos alumnos que van a la escuela y llenan los salones de clase, pero aunque estén presentes, no significa que están aprendiendo. No prestan atención, algunos hasta están durmiendo. Y es porque no tienen la actitud correcta de aprender. ¿De qué les sirve estar en el salón y el maestro estar hablando si el alumno se está durmiendo? Por ejemplo, Moisés, ¿verdad? En alguna ocasión Dios lo llamó en el monte Sinaí y él dice, cuando él subió, no estuvo 8 horas en un salón de clases. Estuvo 40 días y 40 noches. ¿Saben lo que significa eso? 960 horas continuas, sin interrupción, sin descanso, sin comer. ¿Y qué creen? Lo maravilloso es que no se aburrió. Oye, ¿te aguantas 960 horas? Pues ni sentado, ¿verdad? No se aburrió, no se cansó, no se durmió, no comió. Imagínate, era para que le dicho, Señor, oye, pues ya estuvo, ¿verdad? Ya necesito ir a comer. Fue un verdadero milagro estar en la presencia de Dios. Pero él tenía la actitud correcta de aprender y de recibir. Cuando tienes la actitud correcta, Dios va ahora sí a derramar todas esas bendiciones que quiere darnos. Aquí la palabra enséñame, que se menciona en el Salmo, en hebreo es la palabra lamad, que significa acostumbrarse. Tiene varios significados, pero uno de ellos que se me hizo muy interesante, ¿verdad? Significa acostumbrarse. Ese enseñar es acostumbrarse, ¿verdad? Es decir, tenemos que acostumbrarnos a hacer su voluntad. Hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo hacer la voluntad de Dios. La hacen allá esporádica, ¿verdad? 1 o 2 veces, ¿verdad? Ese acostumbrarse no es resignarse, ¿eh? Hay mucha gente que dice, bueno, pues porque no me queda de otra, ¿verdad? Hay que aceptar su voluntad. ¿Por qué tenemos que aceptar la voluntad de Dios? Pues como dice Romanos 12:2, sabiendo que tiene 3 características, ¿verdad? Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Si su voluntad es buena, agradable y perfecta, pues ¿por qué no obedecer? ¿Tenemos que confiar? Sí, tenemos que confiar. ¿Tenemos que morir a nosotros mismos? Sí, porque muchas veces nuestro pensamiento es diferente de lo que piensa Dios. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos estos versículos no son nada más para que los veamos 5 minutos. Hay que creerle a Dios. Vamos a ver más adelante precisamente ese tema. Cuando Dios dice que su voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta, ¿por qué entonces no obedecemos? No significa que no estamos creyendo a sus promesas. Aquí continúa este versículo, ¿verdad? Dice aquí, enséñame, pero luego enséñame ¿a qué? Es interesante, o sea, ok, vamos a tener la actitud correcta, pero dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué Dios está diciendo, enséñame a hacer tu voluntad? ¿Y sabes por qué? Si Dios te dice que tienes que aprender a hacer su voluntad, es porque definitivamente no sabemos hacer su voluntad. Por lo general, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos? Somos caprichosos, somos voluntariosos. Estamos acostumbrados a hacer las cosas como nosotros queremos, desde nuestra manera. Hacemos lo que bien nos parece, como dice en el libro de Jueces, pero no conforme a lo que Dios nos pide, y mucho menos de la forma como nos lo pide. Vamos a ver 2 versículos de Jueces, ¿verdad? Vamos a Jueces 17, versículo 6. Y vamos a ver, ¿verdad? En aquel entonces, ¿qué pasaba? Jueces 17 y versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En aquellos días, ¿eh?
Y está enfocándose, dice, en aquellos días, dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. Nosotros podemos decir, Señor, pues aquellos, ¿verdad? De aquella época. Pues ¿saben cómo cierra el libro de Jueces? Vamos a Jueces 21-25. No, no es igual. Es parecido, pero precisamente por una frase no es igual. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En aquellos días, ¿y qué crees? También en estos días, como dice aquí, cada quien hace lo que bien le parece. ¿Y qué crees? Pues no es una sorpresa. Mucha gente, cristianos incluso, ¿verdad? Hacen lo que bien les parece. Vamos a Segunda de Reyes, versículo 17, capítulo 17 y versículo 34. Porque ese es el resumen de Jueces. Ahí estamos hablando de jueces y del pueblo de Israel. Pero dice aquí bien clarito, en Segunda de Reyes 17:34. Fíjense qué interesante. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Hasta hoy hacen como antes. ¿Y qué crees? Y no solamente cuando en el libro de Reyes, hasta la fecha, ¿verdad? Nosotros podemos ponerle en el 2025, la gente sigue haciendo lo que quieren. Dice, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. No guardan la ley, no guardan los mandamientos. Pues por eso estamos como estamos, ¿verdad? Luego nos preguntamos, ¿verdad? Por eso precisamente Dios aquí dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué no lo hacemos? Examina tu corazón, ¿realmente haces la voluntad de Dios? Por lo general, ¿verdad? Como veíamos ahorita, vamos con Dios, sí, pero no para pedirle su dirección. Vamos a buscar que apruebe lo que nosotros previamente ya determinamos. Y luego todavía le ponemos muchas justificaciones a Dios, ¿verdad? Eso sí, revestidas de espiritualidad. Vamos a Santiago 4:3. Sin embargo, Dios, ¿verdad? Te dice, no, por ahí no va la cosa. No es lo que nosotros queramos, ¿verdad? No es lo que nosotros le pintemos, ¿verdad? Es que mira, pero es cristiano. Muchas veces ahí es donde está el problema, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ese tema. Vamos a Santiago, capítulo 4 y versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice Dios, sí pide. Dice, pero no recibes. Ahí está la consecuencia. Oye, ¿tú recibes cada vez que pides? Si no pides, si no recibes, es porque pides mal. Oye, Señor, ¿cómo que mal? Pues estoy pidiendo, ¿verdad? Dice, para gastar en vuestros deleites. Oye, esa es una palabra bien interesante. Aquí la palabra deleites no se refiere a los gustos y deseos. No es, oye, fíjate que me necesito comer, ¿verdad? Estos deleites son deleites sensuales, es decir, todas las pasiones desordenadas de nuestro cuerpo. Esos son. Oye, Señor, pues es que fíjate que quiero, ¿verdad? O te pido tal cosa, pero mi intención real es para ir a otro lado. Eso Dios ya lo sabe. Por eso es por lo que no nos da las cosas. Porque estamos pidiéndole mal, ¿verdad? Una de las cosas más comunes de los hijos de Dios es que le piden, sí, pero le piden mal. Oye, ¿pero por qué le piden mal? Esto es porque muchas veces ni siquiera sabemos qué tenemos que pedir. Por eso necesitamos tener comunión con Dios, ¿verdad? Por eso necesitamos estar de acuerdo con lo que Él dice. No pedimos de acuerdo con su voluntad, sino con nuestra voluntad. Ahí es donde está el problema. Desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? No solamente es más o menos su voluntad, no es casi su voluntad. No es la idea de lo que Dios quiere, ¿verdad? Es un total y rotundo mal. Es un desacuerdo. Por eso es por lo que Dios no nos contesta esas oraciones. Ahora, mientras no entendamos esto, continuaremos haciendo mal las cosas. Y en consecuencia, no vamos a recibir las bendiciones de Dios. No todas aquellas que Dios tenía planeados. Yo he hablado con mucha gente que me dice, oye, pues es que a mí no me ha caído un rayo. Yo vivo tan feliz y campante, ¿verdad? Y pues hago lo que quiero, y pues ahí me la voy llevando, y pues no me cae un rayo. Pues está bien que no te caiga un rayo. Y eso se llama misericordia de Dios, pero no bendición de Dios. Dios quiere darnos muchas cosas. Entonces, si nosotros queremos recibir bien, tenemos que pedir bien. Vamos a Romanos capítulo 8 y versículo 26. Como veamos ahorita, si no sabes, pide ayuda. Tenemos que pedir del mejor, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ese tema también. 8:26 de Romanos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu. Y aquí dice, ¿verdad? Nos ayuda en nuestra debilidad. Quiere ayudarte. Pídele ayuda al Espíritu. Dice, ¿cómo vas a pedirle a Dios? No lo sabemos. Qué difícil es reconocer esa palabra. Nuestro orgullo no nos permite reconocer. No, es que no lo sé. Siempre quieres ganar, ¿verdad? Y siempre quieres tener la razón. Eso no es cierto. Como dice aquí, no lo sabemos. Es lo primero que tenemos que reconocer. Y entonces pídele ayuda al Espíritu de Dios. Y entonces sí, dice, va a interceder por nosotros con gemidos indecibles. ¿A qué se refiere indecibles? ¿Sabes qué es indecibles? Que va a expresar todo aquello que nosotros no sabemos cómo. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay cristianos, ¿verdad? Hoy cristianos salvos, nacidos de nuevo, sí son hijos de Dios, pero que piensan que todo lo que están haciendo está bien. Y eso no es una novedad, ¿eh? Sin embargo, si no está un cristiano alineado con la voluntad de Dios, delante de Dios, sencillamente están mal. Aunque digan lo que digan, aunque hagan lo que hagan, aunque le pongan todas las caretas, excusas y justificaciones que quieran, incluso revestidas de espiritualidad. Haz que lo hago en el nombre de Dios. Ahorita vamos a ver ese tema, ¿verdad? Si no están alineadas con la voluntad de Dios, sencillamente es algo que delante de Dios está mal. Como dice en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Realmente nosotros no podemos engañar a Dios. Es más, no engañamos a Dios, no nos engañamos ni siquiera a nosotros mismos. ¿Y sabes por qué no te puedes engañar tú solito? Por dos cosas que Dios nos puso. Vamos a Romanos capítulo 2 y versículo 15. La primera de las cosas que Dios puso en cada uno de nosotros es, como dice aquí, la ley. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí dice que lo primero que Dios puso en nuestro corazón es la ley. ¿Quién le enseñó a un bebé a hacer berrinches? Cuando no sabe hablar, ¿eh? No sabe expresarse, pero hace unos berrinches, hasta morado se pone, ¿verdad? El primo de un amigo le pasaba, ¿verdad? Realmente vemos la ley está escrita en nuestros corazones. Eso es lo primero que Dios nos puso. Y segundo, ¿qué nos puso? Como dice aquí mismo en Romanos, la conciencia. Para aquellos que sepan o que quieran justificarse, es que yo no sabía, ¿verdad? Dios nos puso una alarmita. Vamos a primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Dice que la conciencia, ¿verdad? Va a acusarte o defenderte también tus razonamientos. A veces tienes la razón, sí, pero no siempre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón, entiéndase, nuestra conciencia, te reprende, aguas, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él, como dice aquí, Él sí sabe todas las cosas. Si Dios te dijo algo, es por algo. Ten cuidado, ¿verdad? Ahora, efectivamente la conciencia es una alarma. Ahora, ¿tú puedes hacerte como que no oíste? Pues sí, sí puedes. ¿Puedes callar tu conciencia todas las veces que te llame la atención? Sí, sí, también puedes. Pero eso no va a eliminar el problema. Aquí mismo que veíamos en Romanos 2, ¿verdad? Vamos al versículo 16. Fíjense qué interesante. Que Dios, como decía Gálatas, no puede ser burlado. Dios no nos vamos a esconder, ¿verdad? En Romanos capítulo 2, versículo 16. Fíjense qué dice. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice que algún día nos vamos a presentar delante de Dios y dice, ¿y va a juzgar qué? Los secretos. Oye, ¿secretos de quién? Pues de los hombres. Delante de Dios no son secretos. Delante de Dios está totalmente público. Dios va a exhibir todo nuestro corazón. No podemos engañarlo, ¿verdad? Dios quiere que ya dejes de estar apagando esa alarma que suena todo el tiempo. Y que mejor corras a Él y le entregues aquello que no puedes estar luchando, ¿verdad? Dice Proverbios 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No podemos encubrir nuestros pecados y seguir, como decían, ¿verdad? Pues tan campantes. Dice aquí bien claro, no prosperará. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Dios.
Hay mucha gente que quiere brincarse lo que dice Dios. Pues sí, sin embargo, nadie puede traspasar su ley. Vamos a ver en tercer lugar, ¿de quién tenemos que aprender? Como dice este versículo, pues del mejor maestro, ¿verdad? Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que no se nos olvide, ¿quién es el que nos está diciendo las cosas? A lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Hemos tenido muchos maestros, unos buenos y otros no tan buenos. Unos que te enseñaron realmente algo y otros de los que ni siquiera recordamos su nombre. Ayer precisamente, ¿verdad? Ayer antier, en el trabajo estábamos en un curso y nos dijeron, oye, necesito que me digas, ¿verdad? Lo que tú recuerdas del mejor maestro que tuviste en la escuela. Pero no solamente eso, y además vas a recordar su nombre. ¿Y qué crees? Pues resulta que era el maestro más estricto y el que te enseñaba mejor las cosas, y ese sí te acuerdas el nombre. Oye, ¿y también te acuerdas del que era Barco? Pues no, con ese ni me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? Con dificultades me acuerdo cómo era. Así pasa, ¿verdad? Porque realmente no de todos vamos a aprender. En todos lados, ¿verdad? Hay mucho que aprender. Y lo que se nos queda es lo que nos deja un buen maestro. Imagínate si eso fue en la escuela. ¿Cuál será el mejor maestro que podamos tener? Pues el mejor maestro que podamos tener en nuestra vida es Dios. ¿También sabes por qué es el mejor maestro que podamos tener? Cuando nos preguntaban, oye, ¿por qué era un buen maestro? Pues porque era muy responsable, porque te escuchaba, porque sí sabía, porque tenía conocimientos, porque era muy paciente. Imagínate, tenía una serie de cualidades una persona. Ahora, ¿por qué crees que Dios será el mejor maestro? En primer lugar, porque Dios no es un prepotente ni arrogante maestro. No es un gruñón y energúmeno viejito al que no te puedas acercar. Hoy, ¿verdad? Hay muchos maestros que menosprecian y hasta insultan a sus alumnos. Y les gritan hasta de groserías, ¿verdad? Por la autoridad que tienen y por el conocimiento que tienen. Pero en el caso de Dios no es así. A pesar de que Él sí tiene todo el conocimiento. Él sí todo lo sabe, Él es omnisciente. Él sí podría decirnos, ¿verdad? Vamos a Juan, capítulo 6 y versículo 37. Qué hermoso, ¿verdad? Es cuando tú te acercas con Dios. ¿Sabes que hay mucha gente, ¿verdad? Que tiene una amargura por el rechazo que ha recibido? El libro de Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Es una de las palabras, ¿verdad?, que ha hecho eco en todas las generaciones. Precisamente porque una persona que se acerca a Dios, Dios no la rechaza. Qué hermoso, ¿verdad? Es que Dios no nos rechace. En segundo lugar, ¿verdad? Dios siempre está disponible para escucharnos cuando vamos a Él. Puedes ir, ¿verdad? Las 24 horas. Oye, a las 3 de la mañana, las 24 horas. Los 365 días del año. Y además, todos los años de nuestra vida. No sabemos si vamos a vivir 20, 50, 70, 80. Hasta el último suspiro, tenemos siempre a Dios disponible. Qué hermoso. Tú puedes ir con el presidente de la República, ¿verdad? Cuando tú quieras. Tienes que sacar una cita. Y después de 15 cuántos intentos, y 5 minutos porque está el señor muy ocupado. Pues imagínate que Dios fuera igual. Mucho más importante es Dios que un presidente. Tenemos la puerta abierta y nunca vamos. En tercer lugar, ¿verdad? Dios puede estar con cualquier persona al mismo tiempo en cualquier parte del mundo. Eso se llama que Él es omnipresente, Él está en todos lados. Imagínate que vas con el presidente y quieres pasar, híjole, te acaban de... Hace 5 minutos entró otra persona con un problemón. Pues no te puede atender. En el caso de Dios no pasa igual, ¿verdad? Dios puede atender a cualquiera, porque es omnipresente, ¿verdad? Y además, imagínense que llegan con el presidente 2 personas con unas broncotas, ¿verdad? Y el presidente está igual. Pues ya son 3 emproblemados, ¿verdad? Si no te puede ayudar, no sirvió para nada. En el caso de Dios, ¿verdad? Nos puede ayudar en cualquier circunstancia y con cualquier problema. Eso significa que para Dios no hay problema imposible. No hay algo que no pueda resolver.
No hay algo que sea demasiado grande, ni que lo rebase. Este sí, ¿verdad? Este sí le quedó chiquito. ¿No? Dios nunca, ¿verdad?, tiene un problema que no pueda resolver. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros nos enfrentamos a una situación en la que podemos estar presentes y podemos ver cómo transcurre el tiempo. Sin embargo, no hay nada que puedas hacer. Es cuando viene una completa frustración, porque sí estás ahí, pero no puedes hacer nada al respecto. Sin embargo, ¿verdad?, con Dios no, esto nunca ocurre. Él es omnipotente. El todo lo puede, ¿verdad? Es el único que es todopoderoso. Es una palabra, ¿verdad?, fundamental de Dios. Es todopoderoso, es el único que es todopoderoso. En quinto lugar, siempre tiene paciencia. De este ejemplo que hablamos, ¿verdad?, una de las personas comentaba, es que este maestro siempre tenía paciencia, ¿verdad? Te puede repetir las cosas 1,50,000 veces. Pues imagina que Dios es igual. Nunca se fastidia, ¿verdad? A pesar de tratar con los más necios y rebeldes, nunca se le agota la paciencia. Imagínate que llegas después de que trató con Jonás. Era para que lo encontraras con los pelos de punta. Y no. Puedes ir, ¿verdad?, cuando sea, con quien sea y cuando sea. Qué hermoso es que Dios, ¿verdad?, como dice aquí, Dios no se duerme, no se debilita y no se cansa. Que es la otra, ¿verdad? Muchas veces, pues ya llegas con una persona que está agotado, ¿sabes qué? Te recibo mañana, ahorita ya no puedo, necesito ir a descansar, ¿verdad? Y en séptimo lugar, ¿verdad?, dice que Dios nunca está ausente o está indispuesto. Imagínate, ¿verdad? Nunca tiene muchas ocupaciones o ocupaciones más importantes por las que no tenga tiempo para nosotros. Oye, fíjate que acaba de salir de vacaciones y pues ahora regresa en 15 días. Pues no. Qué hermoso es que Dios siempre puede ayudarnos cuando nosotros vayamos, en donde estemos, ¿verdad? En cuarto lugar, tenemos que ver, ¿verdad?, ¿quién tiene que enseñarnos? Este mismo versículo nos dice, ¿verdad?, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y luego dice, tu buen espíritu me guíe. Realmente qué importante es eso. ¿Quién te tiene que guiar? Hay muchas personas que tratan de guiar, ¿verdad? Examina tu vida por un momento. ¿Quién dirige tu vida en este momento? ¿Si es Dios quien dirige tu vida? Porque si no es Dios, entonces tengo una noticia. Es el diablo y sus ángeles. Así de fácil, ¿verdad? Como dice Mateo 12:30 y Lucas 11:23, ¿verdad? Pues son igualitos. Esos dos sí son igualitos. Vamos a Mateo 12:30. Es muy importante, ¿verdad? Hay mucha gente, pues, que dice, no, pues yo no, ¿verdad? Yo no obedezco, pero tampoco desobedezco, ¿verdad? Y me la voy llevando. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, dice, contra mí es. No puedes llevártela ahí, pues yo soy neutral, Señor, ¿verdad? Yo ni a favor ni en contra. Jesús mismo, ¿verdad?, en este versículo dice y dejó muy claro que no hay posturas neutrales, no hay intermedios, ¿verdad? No hay el de que, pues yo ni de aquí ni de allá, yo ahí me la llevo, ¿verdad? Yo ni a favor ni en contra. El que sencillamente no es con él, pues está en contra. El que no suma, resta. Y el que no multiplica, divide. En este caso, ¿verdad?, no te puedes quedar a la mitad. Para Dios no hay espectadores en este juego. No hay porristas ni aguadores, solamente jugadores. Y si no juegas en un lado del equipo, definitivamente estás con el otro. No hay términos medios y tampoco hay indiferentes. Es como en el caso, por ejemplo, nosotros que vivimos en Xochimilco, ¿verdad?, muchos años, nos tocó estar cerca de un lugar que se llamaba Cuemanco, en donde había un lago. Y ahí iban a ejercitarse, ¿verdad?, en dos disciplinas, algo que se llama remo y canotaje. El remo es una barquita delgadita, ¿verdad?, donde apenas si caben las personas y van siempre remando, cada una de ellos, y tienen un remo, y van bien parejitos y bien sincronizados. ¿Qué pasa si uno de ellos, ay, ya me cansé, y soltaba el remo? ¿Saben qué pasa? No solamente deja de remar, le sirve de freno a todos los demás, porque empieza a obstaculizar todo lo que ya los otros están haciendo. Por eso tenemos que hacer, ¿verdad? De Dios tiene que ser nuestro guía todos los días. Dios tiene que dirigir nuestra vida, pero Él sí tiene que dirigirla.
Vamos a Mateo 6:24. Como dice aquí, ¿verdad? Y lo dijo Jesús, ¿verdad? Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la razón. Dice que ninguno. Hay mucha gente que quiere brincarse y dice, no, señor, pues no es contigo, pero pues yo lo hago por este lado, ¿verdad? Todos los caminos llegan a Roma. No es cierto. Aquí dice que no es posible. ¿Obedeces a Dios o desobedeces? El aborrecer y el amar son los antónimos, ¿verdad? Los opuestos. Si tú no amas a Dios, lo aborreces. Oye, pero no es para tanto. Pues eso lo dice Jesús. Entonces, es porque es cierto. ¿Por qué le vas a dar prioridad a algo antes que a Él? Eso es aborrecer. Si no vas a estimar a Dios, lo vas a menospreciar. Definitivo, ¿verdad? No, y aquí como realmente lo decía Jesús, entonces hay que creer en lo que Él está diciendo. Si Dios nos dice las cosas, es por algo. Es porque así sucede. Por eso tenemos que dejar que Dios nos guíe todos los días, que dirija realmente nuestra vida. Si no lo hacemos así, y si no dejamos a Dios que tome el timón, ¿quién crees que lo va a tomar? El diablo va a venir y va a tomar el timón de ese barco y de tu vida. Y desde luego que nos va a llevar al único lugar que conoce, a la muerte y a la destrucción. No sabe otra ruta. Solo Dios puede, ¿verdad?, llevarnos a las bendiciones. Por eso dice su buen espíritu. Esa palabra, ¿verdad?, es clave. Su buen espíritu. Porque el diablo siempre es malo. Siempre va a estar tratando de perjudicar tu vida. Dios es el único que realmente nos va a llevar a buen puerto. No con engaños ni con falsas promesas. Vamos a ver aquí también, ¿verdad?, en quinto lugar, en dónde tenemos que aprender. Aquí este mismo versículo, ¿verdad?, finaliza diciendo, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuál será la tierra de rectitud? ¿Tú sabes cuál es la tierra de rectitud? Muchas veces, ¿verdad?, nosotros no entendemos por qué Dios permite que pasemos por tal o cual circunstancia en nuestra vida, ¿verdad? O por qué nos lleva a un lugar específico, a un lugar determinado. Y si es casualidad, no, Dios tiene todas las cosas, las tiene planeadas. En nuestra vida no hay casualidades, ¿verdad? Es todo lo que Dios permitió. Si Dios permitió que estés en un lugar, en una familia, en una escuela, en una situación, es porque Dios así lo quiere. Muchas veces no lo entendemos. Vamos a ver en el caso de David, ¿verdad? David, como muchos de las personas de la Biblia, ¿verdad?, a veces Dios los lleva para un lado, a veces lo lleva para otro, ¿verdad? Vamos a 1 de Samuel, capítulo 23. Vamos a aprender muchas cosas en 1 de Samuel 23. En este caso, David, pues era un fugitivo. De 1 de Samuel 23. Ahorita vamos a ver muchos versículos. Vamos a ver primero el versículo 1. Pero en este caso, vamos a ver que David era un fugitivo, se estaba escapando de Saúl. ¿Por qué? Porque lo querían matar. No lo querían nada más, pues, castigar, ¿verdad? Lo iban a matar. 1 de Samuel 23, 1. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y roban las eras. David, ¿qué estaba haciendo? David estaba huyendo de Saúl y estaba escondido. Y dice, y en ese momento le vienen a dar un aviso a David importante. Oye, los filisteos combaten a Keila. ¿Saben quién eran los filisteos? Pues enemigos. Ahora pregunta, ¿y por qué van y le dicen a David? Pues ¿y David qué, no? Es como si me dicen a mí, oye, hay un problema muy grave con el gobierno, ¿verdad?, de Estados Unidos. Pues felicidades, pero pues yo no tengo nada que hacer, ¿verdad? En ese momento David era, pues, un fugitivo en Israel. Saúl era el rey y por tanto también el responsable de todo lo que ocurriera en Israel, ya fuera bueno o fuera malo. Quien tenía que arreglar las cosas era Saúl, no David. ¿Por qué van y le avisan a David? Sin embargo, ¿verdad?, ahí ocurre un problema nacional. Y la gente que estaba con David le avisan que sus enemigos acaban de atacar una de las ciudades y se estaban robando las eras. ¿Qué eran las eras? Las cosechas. Sin embargo, ¿verdad?, aquí, por ejemplo, la pregunta, ¿verdad?, ¿por qué no le fueron a avisar a Saúl? Oye, pues ahí está Saúl, ¿por qué no le dices mejor a Saúl, verdad? ¿Por qué vas con David? Saúl era el responsable y era el que podía y además debía tomar cartas en el asunto, no David. Sin embargo, ¿verdad?, aquí le avisan a David porque él era
a quien Dios ayudaba. Y eso lo veía la gente. Y no Saúl, ¿verdad? Eso vale más que un cargo muy importante, pero que no sirve para nada. En este pasaje, ¿verdad? ¿Qué hace David cuando se encuentra con ese problema? Vamos al versículo 12 de 1 Samuel 23. Vamos al versículo 2. ¿Qué hace David? Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila. El 2. ¿El 2? Ajá, el 2. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Lo más importante, David, en lugar de decir, oye, pues es que eso no es bronca mía, ¿por qué no le vas y dices a Saúl, verdad? Dice, David en ese momento consultó a Jehová. Eso es lo más importante. La actitud correcta debe ser esa. Ante cualquier problema, ¿verdad? David no se la pasaba quejándose. Sabía que si de algo le estaba pasando y permitía a Dios, es por algo. Entonces dijo, Señor, pues le llevó el problema, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Dice, iré a atacar a estos filisteos. ¿Y qué crees? Que Jehová le contesta, ¿verdad? La actitud correcta, como hizo David, es antes de hacer nada y antes de tomar una decisión, es ir a consultar a Dios. Esa es la actitud correcta, no después. Hay mucha gente que quiere ir a consultar a Dios después de que ya hicieron. Eso ya no sirve para nada. Saber lo que debíamos haber hecho, pero pues no lo hicimos. Aquí David le pregunta a Dios, ¿verdad? Si él necesita intervenir y hacerse cargo de un problema que no era su responsabilidad. Para eso estaba Saúl. Y para su sorpresa, ¿verdad? Dios le da una orden muy clara. ¿Qué le dijo a David? Ve, ataca y libra a Keila. Para David era muy claro la instrucción de Dios. En ese momento David entendió, ¿verdad? Directamente que Dios lo estaba mandando a librar a Keila de la invasión de los filisteos. En ese momento entonces, ¿verdad? ¿Qué hace David? David acepta, David no le cuestiona nada a Dios, no le contesta, ¿verdad? Entiende el mandamiento y entonces da la orden a sus hombres. ¿Saben qué? Vamos a ir a atacar. Sin embargo, ¿qué pasa con los guerreros de David? Con la gente que él traía, ¿eh? Los guerreros de David, dice, en ese momento, ¿verdad? Vamos al versículo 3, vamos a ver qué contestan. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Los guerreros cuestionan la orden de Dios. No, ni vayas. Dice, aquí, ¿verdad? Sin ir a ningún lado ya tenemos miedo. Imagínate si vamos para allá. Cuando Dios había dicho todo lo contrario. Dios no le dijo, oye, pero si no tienes miedo, pues vas, ¿verdad? ¿Sabes qué va a pasar? Que el temor te va a hacer cuestionar y dudar todo lo que Dios te dijo. Pasando por alto su voluntad para desobedecerlo arbitrariamente. Yo les había dicho, le dijo a David, ¿vale? Y los otros dijeron, no, nosotros no vamos. Porque aquí tenemos miedo. ¿Qué hace David? Imagínense David, ¿verdad? Que quiere ir por un lado y Dios le dice una cosa y su gente le dice, no, yo no voy, porque tenemos mucho miedo. Versículo 4. Segunda actitud correcta de David. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y aquí vamos a ver dos cosas. La actitud correcta de David ante otro problema, ¿verdad? Problema 1 y problema 2, vuelve a correr a Dios. Esa es la actitud correcta. Oye, Señor, ¿es en serio? ¿Sí voy? David no sabía qué hacer. ¿Qué le dice Dios? Fíjense qué interesante respuesta le da Dios. Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿A qué les parece eso? ¿A qué les suena? Es una respuesta, ¿verdad? Ahorita vamos a ver exactamente todo lo que suena. La segunda actitud correcta de David, pues es ir a confirmar. Oye, señores, ¿sí voy o no voy? Ante la duda, David no se deja llevar por el miedo. No se involucra con ellas, ¿verdad? Dice, mejor voy y le pregunto a Dios. Yo necesito estar seguro. Qué hermosa es la respuesta de Dios. Dice, y Jehová le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Cuántas veces has recibido esa respuesta de Dios? Cuando David consulta la segunda vez con Dios, Dios no le dijo, ¿qué te dije? ¿No entendiste? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿Te lo digo con manzanas? ¿Otra vez con lo mismo?
¿Qué parte del ve y ataca no entendiste? Parece que hablo con la pared. Hasta la burra de Balaam era más inteligente que tú. Así le contestó Dios. Qué hermoso es la respuesta que tiene Dios. Dios puede decirnos lo que sea, ¿eh? Dios sí tiene argumentos. Dios sí tiene toda la sabiduría y toda la autoridad para decirnos lo que quisiera y no lo hace. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios siempre tiene esa paciencia. Sin embargo, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que Dios no se fastidia, no se enoja porque consultemos con Él de nuevo su voluntad. Lo que no quiere es que desobedezcamos, sin importar que le preguntamos tantas veces como sean necesarias, hasta que nos quede bien claro. Ante la doble confirmación de Dios, los hombres de David aceptan ir y van con miedo, pero van y Dios les da una grande victoria. Y entonces vencen con un gran estrago. Vamos al versículo 5 de 1 Samuel 23. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Qué hermoso. Y es que cuando tú obedeces, Dios cumple su parte. Era para que hubiera dicho, no, pues estos son renecios, ¿verdad? Pues hay que se los lleve el tren. No. Dios cumple su parte, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que no todo termina ahí. Este lugar de Keila. Resulta que ese lugar de Keila Dios les dio, dice aquí, una gran derrota. Y libraron a Keila. Y pues todos hasta ahí, todo muy bonito, ¿verdad? Pero ¿qué crees que pasa en ese lugar? Vamos al versículo 10. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. En ese momento, en el mismo lugar, donde Dios les acaba de dar una victoria, porque estamos hablando del mismo capítulo, ni siquiera hemos terminado, ¿verdad? No sé de cuánto tiempo después, pero en un corto periodo, ¿verdad? Inmediatamente dice, ahora viene otro problema. Ya libraron a Keila y era para que Saúl estuviera agradecido porque le quitaron una bronca. Pues no, ahora viene a buscar a David. Y entonces David dice, tengo entendido que Saúl viene contra Keila. Versículo 11, ahora sí. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Y aquí estaba hablando de lo mismo. Oye, van a venir contra mí, me van a entregar. Dice, sí, dice, ¿sí va a venir Saúl? Sí, sí va a venir. Sí descenderá. David tenía un oído dócil. Y dijo, en ese momento van a venir. ¿Y qué le pregunta después? ¿Y qué va a pasar, verdad? Versículo 12. Dijo luego David: ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Os entregarán. En ese momento David se adelantó a un verdadero problema. Si él se hubiera quedado, si él no hubiera confiado, si él no hubiera creído a Dios, en ese momento los hubieran entregado y ahí se hubiera muerto. Y se hubiera acabado y la historia hubiera sido muy diferente. Pero qué hermoso, ¿verdad? Que David sabía reaccionar correctamente a la voz de Dios. Aquí la respuesta de Dios ahora era muy distinta de la primera vez. La primera le dijo, ve y ataca. Ahora era, abandona y corre. David, ante la sospecha, ¿verdad?, de que viene Saúl, vuelve a confirmar con Dios, como lo hizo la primera vez. Y Dios le dice que efectivamente lo van a entregar. Y entonces, ¿qué hace David? Inmediatamente pone tierra de por medio. Vámonos. Él y sus hombres, ¿verdad? La primera vez Dios le dijo una cosa, la segunda le dice otra totalmente distinta, en el mismo lugar, ¿eh? Era para que David hubiera dicho, no, pues ya me la sé, ya sé qué tengo que hacer, ¿verdad? Pues no. Uno de los errores más comunes de los cristianos es que han tropezado porque piensan que la forma en la que Dios obra es como una receta de cocina. Es decir, que Dios siempre va a obrar de la misma forma. Porque hoy hizo las cosas de una forma, entonces todo tiene que ser siempre igual. Y eso no es cierto, ¿verdad? Sin embargo, Dios no siempre contesta de la misma forma y no siempre hace las cosas igual. A veces sí te va a decir avanza, ¿verdad? Como en el primer versículo 2, ¿verdad? Ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero también en el siguiente caso va a ser totalmente distinto. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 20 y versículo 17. En este caso con otro rey que se llamaba Josafat. 2 de Crónicas, capítulo 20 y versículo 17. Y Dios también le dio una serie de instrucciones. A ver, Josafat, vas a hacer esto, esto, esto y esto.
No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aquí vamos a ver que es bien interesante cómo Dios contesta. Y también estaba dando una respuesta a Josafat. Y le dice Josafat, no vayas a pelear. Dice, sí vas a salir, dice, pero paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. No van a mover nada, no van a hacer, nada más van a ver. Es como le dijo, vas a ir a ver una película al cine, ¿verdad? Y vas a sentarte en tu silla cómodamente. Sin embargo, puso en este versículo una palabra clave, que en este caso dice, en este caso, como dice aquí, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. No toda la vida, ¿eh? No puedes, Señor, pues yo ya me la sé y siempre va a ser de la misma forma. No. En este caso, se hace así. En este caso, se hace de otra forma. Eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Eso es precisamente a lo que se refiere aquí la tierra de rectitud. La tierra de rectitud no es una receta de cocina. La tierra de rectitud es obediencia, no en un lugar específico, tampoco de una forma predeterminada. Dios siempre actúa de formas diferentes y precisamente lo hace para eso, para que nosotros no nos acostumbremos ni tengamos una receta de cocina. Porque si así fuera, pues ya no volveríamos a consultar con su voluntad. Pues ya me la sé, Señor, ya sé cómo me platicas y qué es lo que vas a hacer, siempre lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere que siempre dependamos de Él. Es la parte más interesante. Tenemos que hacer las cosas tal cual como Dios las dice en el momento en el que habla, ¿verdad? Ya sea que avancemos o que nos detengamos, sin cuestionar, sin dudar. Oye, Señor, pero si me acabas de decir una cosa, ¿por qué ahora me dices otra, verdad? Sin temer. Eso es confiar en que Dios nunca se equivoca. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 20, ahora el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Qué hermoso es cuando dice aquí, ¿verdad? Porque te pueden decir mil cosas, pero una cosa es lo que tú oyes y otra muy distinta a la que haces. Por eso, como dice aquí, ¿verdad? Cuando iban saliendo, los mismos guerreros, ¿verdad? De Josafat, pues, oye, ¿sí será capaz de que nos quedamos ahí y nos van a meter una revolcada, ¿verdad? Dice, creed a Jehová vuestro Dios. Eso es, dice, y estaréis seguros. Esa es la parte más importante. Tenemos que creer lo que dice la Biblia. Hemos leído mucho y hay veces que conocemos mucho, pero no lo creemos. Y eso es donde está la diferencia. Como dice aquí, creed a sus profetas y seréis prosperados. Si quieres realmente ser prosperado, tenemos que creer, como dice aquí, a los profetas. Tenemos que creer en lo que dice la Biblia. No solamente conocerla, no solamente platicarla, no solamente recitarla, es creerla y vivirla. En ese caso fue lo que pasó con los guerreros de Josafat. Imagínense que ellos nada más vieron, ¿verdad? Ahí digo, cuando tengan oportunidad de leer todo el capítulo 20, dice que los mismos guerreros, ¿qué pasa cuando llegan? Y se para el ejército de Israel. ¿Por qué nada más vieron? Dice porque los mismos amonitas y moabitas se empezaron a pelear entre ellos. Dice, y cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Así lo dice tal cual, ahí en el capítulo 20. Dice, qué hermoso es cuando tú ves y Dios hace todo por ti. Como dice, no vas a meter ni las manos. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, cuando tú crees, vas a estar seguro y vas a ser prosperado. Eso es lo que Dios quiere cuando nosotros obedecemos, ¿verdad? Por eso tenemos que pedirle que nos enseñe a hacer su voluntad, para que no seamos soberbios, para que no actuemos a la ligera, ¿verdad? Para que no actuemos desde nuestro punto de vista. Como dice aquí, hay que creer en Jehová, nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por estos días, por este mensaje que tú nos permitas tener. Gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú estás con nosotros a pesar de nuestras actitudes, a pesar de que muchas veces no te creemos. Te pedimos, Señor, para que tú nos des un corazón que pueda creer tus promesas, para que tú nos puedas ayudar, para que tú nos puedas guiar y sobre todo nos puedas prosperar. Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes a ser obedientes, a tener un oído dócil, para saber cuándo sí y cuándo no. No creer que nosotros tenemos la razón siempre, sino más bien creerte a ti, Señor,
para que tú nos puedas dar la victoria en donde quiera que estemos. Te pedimos para que tú nos ayudes, para que tú nos permitas ser usados en tu obra, Señor, con todo tu poder, para que nosotros podamos llevar el Evangelio a la gente que no te conoce y mucha gente también pueda venir a la salvación. Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos guardes y nos permitas trabajar en tu obra, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.